el subsidio nominal del gas va a subir, porque no han metido adentro a todo lo que hay que meter. ¿Sabes cuánto es de más este año el déficit cuasi fiscal del Banco Central por apretar la tasa para contener el dólar a 8? 25.000 millones de pesos. Quiere decir que la política de mantener el dólar a 8 fijo le sale al Banco Central 25.000 millones de pesos. Y cobrarle a la gente 300% más de tarifa ahorra 12.000 millones de pesos. O sea, no pega ni con cola la integralidad del programa. Entonces, bueno, esto se llama remendando con parches. Bueno, esto se llama llegar sin chocar. Por eso, el Nini, remendando con parches. Claro, el Nini, o sea, ni arreglo las cosas, pero me cuido de no chocar. Por lo tanto, en este esquema de ni arreglo ni me suicido, evidentemente lo que se ve en el primer trimestre, vos tenés que pensar que el mes de marzo, todavía no son números definitivos, pero yo creo que va a estar ahí, es el primer mes que el crédito da cero. O sea, el crédito bancario da cero en marzo. Nadie. Nada. Ni aunque... No a 17,5%, a 40 si vos querés, da cero. ¿Por qué? Bueno, porque es una política. A ver, ¿por qué Fábregas toma la decisión que toma en enero? Porque al tipo se le estaban yendo 200 millones de dólares por día. Y mientras precio cuidado deshojaba la margarita, entonces como autoridad del Banco Central... Muchachos, hagan algo porque esto no aguanta. Claro, mueve la primera ficha, pero es un hagan algo que esto no aguanta, no de comarca separada en el gobierno, porque acá lo que está mal... Este es el tema. El presidente del Banco Central no puede hablar desde el Banco Central como si fuera el presidente del Banco Central de Egipto que le habla al ministro de Economía. Bueno, Carlos, entonces pasará eso. Salimos de un colegiado de 5 personas para por un algo colegiado de 3. De 2 o de 3 que bueno. Gracias, Carlitos. No, gracias a ustedes. Vamos a conversar ahora con un hombre no habitual a sus salidas con televisión, Miguel Ángel Pichetto. Él es presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria. Es un hombre importante en la estructura del peronismo a nivel nacional. Senador, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Charlie? Gracias por venir. No, por favor. ¿El gobierno está ajustando? Me parece que el gobierno ha hecho cosas que venían siendo reclamadas por la oposición y creo que ha comenzado un proceso realmente importante de ordenamiento. Creo que hay un dólar de referencia que hoy es competitivo para las economías. El dólar a 8 es realmente sustancial y un dólar competitivo para economías regionales como la de la provincia de Río Negro. Me parece que el esfuerzo de acordar con el CIADI, de haber llevado adelante una negociación importante como fue con YPF y la empresa Rexol, ya tiene media sanción del Senado y ya tiene también decisión favorable de la Asamblea de Accionistas de Rexol. Va a salir, eso ya está. Por lo tanto, a mí me parece que es un hecho altamente significativo que tiene que ver con inversiones que no son para 20 años, sino para un plazo relativamente corto de 4 o 5 años. Yo creo que hay un camino, creo que haber hecho un ordenamiento tarifario mínimo del 20%, razonable, para que no impacte en la vida del área metropolitana, porque esta tarifa de agua, luz y gas solamente beneficia al área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano. Usted traza un camino que evidentemente se ve, el gobierno tal vez no lo reconoce, ahora el gobierno casi lo niega. Sacar subsidios no es aumento de tarifa, regresar al Club de París, pero nos desendeudamos, es como si le costara al gobierno reconocer lo que está haciendo. Yo considero que este gobierno ha hecho un esfuerzo extraordinario por no endeudar la Argentina. Yo recién lo escuchaba, Melconian, no quiero hablar porque él se ha ido, pero creo que hay que hacer una referencia. Yo creo que ha habido un fuerte desendeudamiento de la Argentina en dólares y el Banco Central o algunos organismos no son organismos de un país extranjero, son organismos argentinos y la deuda es en pesos, ha habido un ordenamiento de la deuda con relación al Producto Bruto que es extraordinario. Pero lo que está haciendo ahora, el gobierno parece negarlo. El gobierno está trabajando y está haciendo, y también descreo, porque conozco y tengo una mirada muy clara de cómo gobierna la presidenta,
de que no haya una centralidad en la toma de decisiones. A mí me parece que las decisiones tienen una conducción que es... O sea, usted dice, Fábrega no decide por un lado y Kicillof por el otro. Yo creo que fundamentalmente hay una opinión que es la que vale, que es la de la presidenta, y hay un accionar del presidente del Banco Central y del ministro de Economía en línea. Yo descreo de las acciones individuales. Me parece que tenemos, sí, en Frávega un hombre experimentado, un hombre de los bancos. No por nada fue votado por unanimidad en el Senado, esto es un dato relevante. Y creo que Kicillof está teniendo un pragmatismo realmente muy interesante, lo veo trabajando... Es el ministro del ajuste, hay que ser muy pragmático. Yo creo que fundamentalmente hay un camino de realismo y de equidad. La verdad es que cuando uno analiza el esquema tarifario de la capital de la ciudad de Buenos Aires, el ingreso per cápita más alto de la Argentina, el subsidio a colectivos, el subsidio a la electricidad, al gas, y que esto además irradia a los barrios cerrados del primer cordón de la provincia de Buenos Aires, y uno que vive en el interior y paga tarifa plena, me parece que es un acto de racionalidad política, ir poniendo en equilibrio y en equidad. Pero le costó al gobierno tomar la decisión. Bueno, porque lógicamente fue siempre una plusvalía sobre el salario del trabajador esto. Nada, nada comprendido, nunca valorado, injustamente no reconocido, y además, cuando la presidenta actúa, el gobierno actúa, fuertemente criticado. En el 2011, Charlie, quisimos hacerlo. Y no pudieron. No pudimos porque la prensa también, en esto, yo no quiero hablar de la prensa. La prensa también. Pero reconozcamos que, así como dicen ahora que estamos haciendo el ajuste, cuando intentamos, que creo que la presidenta lo había definido como sintonía fina, hubo un ataque feroz sobre el gobierno. Reconozcamos las cosas. Pero la prensa puede atacar, pero el gobierno tiene que tomar la decisión que tiene que tomar. Pero también es cierto que gravita sobre una sociedad muy, muy sensible. Un esquema como es el de la Ciudad de Buenos Aires fuertemente movilizado. No, pero aparte de eso, el tema de la inseguridad, el gobierno ni lo menciona. No, le voy a decir algo. Hay que seguir atentamente las palabras del hombre que tiene la responsabilidad del área. Bueno, cuando habla Berni no habla... pero Berni dice, la culpa la tiene la justicia, la culpa la tiene los medios. Berni dijo, reconozco la inseguridad, ahora, es un dato. Sí. Dijo que hay hartazgo. Sí, lo dijo y hace dijo 48 también horas. que hay jueces que indudablemente funcionan muy mal. Y si usted analiza algunos casos puntuales, para ponerle un ejemplo, el caso del juez Cubas, la detención de este reiterante, no reincidente porque no hay condena, pero ha sido un hombre que ha entrado varias veces a la comisaría por hechos delictivos en la calle, era un perfil peligroso. ¿De quién hablamos? Estoy hablando del último caso Romano, que fue un caso muy notorio. Bueno, señor que salió a las 12 horas. 11 horas. 11 horas. Salió a las 11 ¿Sabe horas. por qué? Porque vivía en la provincia de Buenos Aires. Si hubiera vivido en la ciudad, salía a las 4. Entonces digo, también hay pérdida de sentido común. Calamandrei, que era un jurista italiano del siglo anterior, del siglo XIX, decía que el juez tiene que tener también un poquito de vivencia, de cierta calle, que los jueces, de timing. Que los jueces tienen miedo, ¿qué les pasa? Lo que digo es que a veces hay algunos que están en un tupper. La realidad social, la mirada, el impacto de la medida que el juez toma sobre la gente, sobre la opinión de la sociedad. Entonces, hay algunos que trabajan, ¿sabe qué? Algunas decisiones judiciales. Si usted analiza, mire, hay un caso que me tocó muy de cerca, porque además hablé con el padre, el caso Barnia, Soledad Barnia. El juez Axel López, juez de ejecución penal. Un personaje que se caracteriza por dejar en libertad violadores. Recuerde el caso. El caso Barnia, una chica que fue asesinada en su departamento. Sí. Hace muy poco lo vi al papá en un programa de televisión recordando este hecho trágico, terrible. Este sujeto estaba cumpliendo la condena y le permitieron salida transitoria para supuestamente trabajar. ¿Y terminó? Y terminó asesinando a la chica que vivía en el mismo edificio. Y en muy poco tiempo más a lo mejor tiene también libertad transitoria. Lo que quiero decir que hay algunos personajes que realmente trabajan para el linchamiento. Bueno, pero... digamos las cosas como son. Linchamiento que nadie quiere legitimar. Está bien, todos somos políticamente correctos, nadie quiere eso. Política y nadie democráticamente correcto. Nadie quiere eso. Pero lo que le quiero decir es que algunas decisiones que se toman
irritan sobremanera al conjunto de la sociedad. Seguro. Ahora, la justicia dice que hay justicia. Jayton de Nolasco el otro día dijo, la justicia hay. Yo le digo la verdad, hay algunos jueces que no cumplen. No quiero tampoco hacer una calificación genérica, Charlie. Me parece que la generalización encierra una injusticia. Pero indudablemente, si usted toma el caso del actor que ayudó, que colaboró, Gerardo Romano, un hecho que tuvo un impacto mediático impresionante. Un sujeto que ya había sido detenido en comisaría en varias oportunidades, que está sometido a proceso, que se dedicaba a robar y a apretar gente y a lastimar gente. A ver, costaba mucho dejarlo detenido con la valoración del juez de peligrosidad que tiene el sujeto. No tiene reincidencia porque no tiene condena, pero sí tiene indudablemente un índice de peligrosidad que le permitía al juez tomar una medida preventiva, dejarlo detenido y que la Cámara evalúe frente al recurso de apelación. Ángel, hablando de política, ¿están peleados el PJ y la presidenta o la presidenta y el PJ? No, siempre hay un liderazgo que no se discute en el peronismo, que es el del presidente, el presidente de la Nación. Y los partidos en general cuando se gobierna pasan a un segundo plano, pero... ¿Pero cuál de las dos lecturas tengo que hacer? ¿La del Quincho, donde aparece Zanini y se van gobernadores, o la de Zanini en esta reunión partidaria hablando de unidad, el 2015? No, de las dos. A mí me parece que hay una interpretación poco precisa, para decirlo de alguna manera, de la primera reunión, una reunión de gobernadores. Era únicamente de gobernadores. La reunión de Mateu, del Consejo Nacional del partido, me pareció importante. Hay una convocatoria para mayo. Me parece que hay que hacer un esfuerzo para construir una lista de unidad. Es un momento difícil para convocar elecciones, hay poco tiempo. Me parece que hay un consenso en ese sentido. Y bueno, vamos a avanzar. ¿Hay peronismo para el 2015? ¿Se puede ganar? Sin duda. Yo tengo mucha confianza y creo que el peronismo y el Frente para la Victoria como construcción política van a volver a gobernar la Argentina. Gracias por haber venido. Gracias a usted. Conversaremos ahora con Darío Giustosi, exintendente, diputado por el Frente Renovador, jefe del bloque de diputados, un hombre que estuvo siguiendo mucho el tema de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo reacciona el masismo ante la propuesta de Scioli? Darío Giustosi, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Bueno, gracias por venir, ¿eh? No, por favor. La verdad, gracias un gesto destacado del gobernador Scioli el otro día convocando una conferencia de prensa y anunciando emergencia en la provincia de Buenos Aires por la inseguridad. La verdad es que me genera dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, creo que es importante verlo preocupado al gobernador. Por otro lado, a mí me preocupa que siga preocupado 6 años después de ser gobierno, porque eso es la expresión del fracaso. La emergencia y todo los puntos que incluyen la propuesta, las medidas a implementarse, muchas de ellas nosotros las veníamos reclamando. Sí, yo dije al principio que eran medidas que algunas conocidas, otras no, pero que sería bueno aplicarlas. Claro, además una cosa que también enoja y por momentos genera frustración y después, ¿por qué no?, arrincona a la sociedad y genera cierta tensión social, cierta sensación de este contraste entre la realidad y el discurso, genera una situación de impotencia en la gente y eso nos pone, se siente arrinconada. Y uno advierte cuando sale. Claro, y después. Patear gente en el suelo. Nada justifica ningún hecho. Son condenables los delitos de todo tipo. De a uno, en grupo, en banda o en masa. Lo que no podemos hacer es dejar de comprenderlos. Entender, primero comprenderlos y después